Bien, finalmente en el día de hoy llegamos a la última exposición de esta serie de crianza de los hijos. Y vamos a hablar acerca del tiempo de adoración familiar. Cuando hablamos de un tiempo de adoración familiar, nos referimos a este tiempo que apartamos como familia para ejercitarnos en desarrollar nuestra comunión con Dios, no de una manera personal, sino de una manera familiar. Venimos ante Él con reverencia, con asombro, con honra, con gratitud también por su amor, bondad y misericordia al tratarnos, con confianza por todas las cosas que Cristo ha logrado para nosotros, y también con el deseo ferviente de como familia alabarle, glorificarle y bendecirle. Este es un tiempo que también es llamado por algunos devocional familiar, una palabra que viene de devoción, que tiene que ver con el amor, el temor, el deseo de Dios. Y en otros lugares, en otros contextos se llama el altar familiar. Así que no importa cómo se llama, lo importante es el concepto. Nos estamos refiriendo a la importancia de que en el seno de nuestras familias, sobre todo cuando estamos en esta etapa donde el Señor nos manda esa bendición y esa herencia que son los hijos, nosotros podamos educarlos y ellos puedan crecer teniendo diariamente un tiempo de adoración todos juntos como familia. Este es un concepto que usted no va a encontrar de una manera específica y directa en las Escrituras. Dime dónde dice que hay que tener un tiempo de devocional familiar. Bueno, hay muchas otras cosas que la palabra no dice directamente, pero sí implícitamente, a través de ejemplos, a través de principios, a través de relatos de historias. Y es lo que pasa con el devocional familiar o el tiempo de adoración familiar. Desde tiempos antiguos nosotros vemos contextos donde esta adoración es expresada. Cuando vamos a un libro tan antiguo, o por lo menos tan antiguos los acontecimientos que se relatan como el libro de Job, encontramos en Job 1:5 lo siguiente. Dice así: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba a sus hijos. Y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Y la idea no es solamente que Job, como sacerdote en esos tiempos, oficiaba por ellos, sino que él también lo hacía con ellos allí presente. Luego vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, y leemos lo siguiente: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Es obvio, y nosotros conocemos pasajes aún más conocidos como Deuteronomio 6, que hemos mencionado a lo largo de la serie. Es obvio que Dios espera que los padres den instrucción religiosa a sus hijos. Dios espera que los padres sean los que enseñen a sus hijos a temer a Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios, a servir a Dios, dándole el ejemplo y dándole las instrucciones. Y si bien es cierto que esta debe ser una instrucción dada de manera espontánea a lo largo de todos los acontecimientos del día, no es menos cierto que es muy útil cuando se puede tener un tiempo donde se da instrucción no solamente informal, sino también instrucción formal. Luego seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y llegamos al libro de Josué. Y tenemos allí ese versículo tan conocido en Josué 24:15, donde antes de partir, de morir, Josué reúne al pueblo y dice lo siguiente: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando uno ve el contexto en que esto ocurre, aquí esta palabra servicio bien pudiera también traducirse o referirse a adoración. Yo y mi casa vamos a adorar al Señor. Él es el Señor de nuestras vidas y merece que nosotros como familia le sirvamos, le alabemos, le escuchemos, confesemos nuestros pecados.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Así que, hermanos, es más que obvio que la responsabilidad de nosotros como padres es instruir a nuestros hijos. Y creo que hay suficientes principios para apoyar el hecho de acostumbrarnos a sacar un tiempo diario formal que dediquemos con nuestras familias y nuestros hijos a leer las Escrituras, a orar, a adorarlo. No se nos dice frecuencia, no se nos dice tiempo, no se nos dice forma, pero sí se nos muestra la pertinencia de adoración en el seno familiar. Por otra parte, cuando nosotros vamos a la historia, encontramos evidencia de que los hijos de Dios a lo largo de los años han tenido este tiempo de adoración. Alguien que escribió acerca de los puritanos decía lo siguiente: era la responsabilidad de los esposos servir de canal para la religión familiar. Él debía llevarlos a la iglesia en el día del Señor. Debía examinar a toda la familia después de cada sermón para ver cuánto habían retenido y entendido, así como para llenar cualquier bache que haya quedado en el entendimiento. El esposo también debía guiar a su familia diariamente en adoración. Decían los puritanos, preferiblemente 2 veces al día. Debía sentar un ejemplo de piedad en todo momento y en todos los asuntos. Al citar a los puritanos no lo estamos haciendo como si fueran inspirados. Estamos hablando de la costumbre de los hijos de Dios a lo largo de la historia. De hecho, los autores de las confesiones de fe de Westminster y de Londres se cuidaron de tener en sus confesiones puntos muy específicos al respecto. Una de ellas dice: Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. O sea que este grupo de hombres que se reunió para tratar de poner por escrito lo que ellos entendían eran las enseñanzas claves apegadas de las Escrituras, fieles a las Escrituras, entendían que cada cristiano debía tener un tiempo de adoración personal a Dios cada día, pero entendían también que las familias debían hacer lo mismo. Es interesante saber que los mismos autores de la Confesión de Fe de Westminster, poquito tiempo antes de darla a luz, se habían apegado a algo que ellos llamaron directorio para la adoración familiar. Y en ese directorio ellos requerían que los ancianos gobernantes disciplinaran a los cabezas de familia que descuidaban la adoración familiar. Bien, vuelvo y digo, no son inspirados, pero es muy evidente el lugar que la adoración familiar ocupaba en sus vidas. Así que lo que queremos ahora en lo adelante, en lo que nos resta del tiempo, es ver varios aspectos, no solo de importancia, sino del cómo con respecto a el altar familiar, la devoción familiar, etc. Y estaremos siguiendo muy de cerca parte de un material que el mismo Sugel hace muchos años atrás dio como parte de una amplia serie de crianza, y estaremos bien de cerca a través de ese bosquejo. Lo primero que queremos es demostrar lo importante que es tener un tiempo como este. Por un lado, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos todos los días como familias con nuestros hijos a adorarle, esto se constituye en una fuerte fuente de piedad de cada uno de los miembros de la familia. Pensemos, por ejemplo, en el padre como cabeza de hogar y responsable. Tiene que ser una persona endurecida por el pecado para enfrentarse cada día a las Escrituras y hablar a sus hijos de las Escrituras, y él al mismo tiempo no trabajar con su propio corazón o no permitir que las Escrituras obren en su vida. Yo recuerdo una vez
y tristemente no fue la primera que tuve que pedir perdón a toda mi familia, pero recuerdo una vez que íbamos a iniciar el tiempo de altar familiar. Y en el momento en que yo había llamado a nuestras hijas, estaba conversando con mi esposa y por alguna razón que yo no recuerdo, yo le hablé de una manera inadecuada. Eso significa que le hablé quebrantando Primera de Pedro 3, donde dice: y no seáis ásperos con ellas. Y en el mismo momento que yo le hablé de una manera no piadosa, en ese mismo momento mis hijas acababan de entrar a la habitación. Así que ellas fueron testigos. Hermanos, no había de otra. Yo tuve que pedir perdón a mis hijas y a mi esposa. Pero no es solamente porque no había de otra. Es que la misma palabra de Dios nos redarguye. ¿Cómo puede uno venir a tener el devocional y decirle a sus hijos la importancia de ser fieles al Señor cuando uno mismo ha pecado delante de ellos? O pensemos, por ejemplo, en la madre. La madre es la que pasa más tiempo con los hijos. Los conoce generalmente mejor que nosotros, porque tiene oportunidades de tiempo más amplio y puede ver y detectar cosas allí, amén de que las mujeres generalmente son más perceptivas que los hombres, en sentido general. Así que una madre, que también se nos dice en el libro de Proverbios que es responsable de instruir a los suyos, a sus hijos, ella debe también igualmente trabajar con su propia piedad para poder tener autoridad de traspasar la palabra de Dios. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en su autobiografía, o sea que lo escribió él mismo, él dice la fuerte influencia en su vida de piedad que fue su madre. Lo cito: estoy seguro de que en mi temprana juventud ninguna enseñanza hizo nunca más impresión sobre mi mente como la instrucción de mi madre, dice él. Nunca será posible para cualquier hombre el estimar lo que debe a una madre piadosa. Ciertamente no tengo tanta capacidad de palabras con las que pueda expresar lo que valoro la bendición especial que el Señor derramó sobre mí al hacerme hijo de una madre que oraba por mí y que oraba conmigo. Que oraba por mí y que oraba conmigo. Y hermanos, esto de verdad es impactante. No tengo esto en mis notas, pero me acaba de llegar a la cabeza al decir lo impactante de una madre que ore con nosotros. Que cuando iba creciendo estudiaba en un colegio donde había una calle que cruzar, muy transitada, era en Gascue, y para llegar al colegio era la avenida Bolívar. Ustedes saben que uno cuando niño va creciendo y desde los 6 años ya uno está diciendo que es grande. Así que llegó un momento donde yo no quería que mamá me cruzara la calle, que me llevara al colegio, perdón. Entonces ella accedió a por lo menos cruzarme la Bolívar. Estaba unas cuadras más abajo. Y entonces, con muchas veces no nos daba el tiempo de ustedes saben cómo es, típico dominicano, que siempre le coge a uno la hora. Y entonces cruzábamos la calle y en una esquina allí, Avenida Bolívar con Hermanos del Igne, ahora no está ahí, es eso que digo, pero había un árbol grande allí. Y allí en esa esquina, antes de mi mamá y yo separarnos, siempre orábamos. Y por años, todavía yo tenía 15, 16, 17 años y yo pasaba por ahí y recuerdo que le pusimos a esa esquina la esquinita santa, porque era donde ella oraba conmigo. Hermanos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no se olvida. No es solamente un ejercicio religioso, es una manifestación de amor. Es una manifestación de que Dios es el Señor nuestro y que es importante que nosotros permanezcamos ante Él, que entreguemos nuestras vidas a Él, que nosotros sepamos que estamos en sus manos y no en las nuestras. Habrá ocasiones en que los padres no estarán presentes en este tiempo y espero que sean las menos, debieran ser las menos, y la madre también va a tener que dirigir el tiempo de adoración. Pastor, y si mi esposo es creyente, pero yo tengo que estarlo empujando siempre, porque si es por él, si lo dejo en sus manos, nunca se hace. Tristemente, ese cuadro es más común de lo que ustedes se imaginan. Bueno, mi hermana, con amor, trata de conversar con él
no en el momento inmediatamente antes ni en el momento inmediatamente después, pero en un momento apropiado para ayudarle a entender la importancia de que él como cabeza asuma esa responsabilidad. Pastor, es que no, ya yo estoy cansada de hablar. Es que definitivamente él no está en eso. Bueno, mis hermanos, yo no sé por qué razón los esposos cristianos, la mayoría, entienden que Mateo 18 no se cumple como esposos. Si es un creyente y no hace caso de la palabra de Dios, bueno, dile: mi amor, yo necesito que vayamos donde alguien a hablar porque yo creo que tú estás mal. Yo creo que tú estás pecando contra nosotros. ¿O no es así? Entonces, bueno, con amor, con ternura, pero sigue el procedimiento. ¿Por qué? Porque ninguna esposa debe ser tan fiel a su esposo como lo fue Zafira a Ananías. Ninguna. Deben respetarlo, deben obedecerlo, siempre y cuando el esposo no quiera llevarlas a ir en un camino que es contrario a los mandamientos de Dios, ya sea haciendo lo que no deben o no haciendo lo que deben. Así que la madre también tiene una responsabilidad, y el devocional familiar, el altar familiar, crea un buen efecto en ellos. Pastor, mi problema es que mi esposo no es creyente. Bueno, mi hermana, si tu esposo no es creyente y él no te lo impide, entonces asume tú la responsabilidad de educar a tus hijos, y aprovecha siempre un momentico más, sé sabia en el momento más apropiado en que te puedas reunir con tus hijos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Recuerda que en las escrituras hay un ejemplo estimulante, el ejemplo de Timoteo. El mismo Timoteo dice que esas escrituras que son inspiradas por Dios, él las aprendió desde niño por el ejemplo de su madre y de su abuela. O sea que parece que tanto su padre como su abuelo no eran creyentes, pero estas mujeres piadosas crearon un impacto en la vida de Timoteo que el Señor utilizó para que él se convirtiera y fuera un ministro suyo. Y si es la madre que no es creyente, bueno, mis hermanos, lo mismo. Si tu esposa no es creyente, tú no debes obligarla, tú debes pedirle que por favor participe, pero debes asegurarte que tus hijos y tú sí van a tener ese tiempo. Ahora pensemos en los hijos. Los hijos aprenden que Dios debe ser honrado en cada aspecto de la vida, no solamente en lo grande, sino también en lo pequeño. Además de eso, se ejercitan en desarrollar hábitos piadosos. Se ejercitan en orar, en leer las escrituras, en estar tranquilos, en cantar. Hermanos, a veces uno ve hermanos en la iglesia que los hijos parece que le echaron fogarate. Eso es una planta aquí en la República que pica, que uno, bueno, y entonces es que es muy intranquilo. Pero hermanos, déjenme decirles una cosa. ¿Ustedes no creen que si usted ha acostumbrado a sus hijos diariamente a tener un tiempo de quietud, no se va a reflejar cuando estén aquí en la iglesia? En las casas están aprendiendo a estar tranquilos cuando la palabra de Dios se está estudiando, cuando se está orando, cuando se está cantando. Y eso se refleja aquí. Hermanos, los mismos profesores en el colegio ven claramente en qué hogares se está trabajando y en qué hogares no. Eso no hay, mire, usted puede patalear, brincar y decir lo que sea, pero los profesores lo saben, porque eso no hay manera de ocultarlo, porque lo que se hace en la casa se refleja en todas las áreas. Pero aunque no lo digan con palabras, existe una alta posibilidad de que el amor de los hijos por los padres se incremente, porque ellos se dan cuenta que los padres están preocupados no solamente por aspectos externos, sino por sus almas eternas. Por otro lado, es obvio, hermanos, que el tiempo de adoración familiar va a repercutir en la vida de piedad de la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas. Por un lado, a Dios le place responder las oraciones que se hacen desde el seno familiar. Así que sí, esas oraciones que usted hace en su hogar, con sus niños allí presentes, Dios se place en responderlas. Pero por otro lado, la piedad de cualquier iglesia depende de la piedad de las familias que la componen. La piedad de cualquier iglesia va a depender de la piedad de las familias que la componen.
Porque el primer lugar donde debe manifestarse piedad no es en la iglesia, es en el hogar. Como alguien decía, no sé si era esta mañana que Sujel decía o si es que yo lo he escuchado recientemente, pero es muy fácil ser cristiano y piadoso en la iglesia. Ese es el lugar más fácil de vivir la vida cristiana. Usted sencillamente hace lo que todo el mundo hace. Adquiere un lenguaje particular, saluda a los hermanos de una forma particular, se comporta de una manera particular. Pero luego usted regresa a su casa con su esposa y con sus hijos, o con su esposo y con sus hijos. Y es allí donde se manifiesta la verdadera piedad. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 5:4: si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Se está hablando de sustento económico, pero el principio es el mismo. El lugar donde debemos inicialmente mostrar piedad es en la casa, porque el que es piadoso en la iglesia y no en la casa es un hipócrita. Es en la casa donde uno debe mostrar esta piedad. Además, los niños que están acostumbrados a recibir instrucción a lo largo de la semana vienen más preparados al culto. Y cuando ya están aquí con nosotros en el salón principal, absorben más. No están en la luna de Valencia, sino que absorben. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lidiar con ciertos conceptos, porque en su casa es costumbre leer las escrituras y se van familiarizando con los conceptos, con la terminología, con los principios, con la forma de acercarse a ella, con la forma de sacar enseñanzas. Así que, hermanos, este tiempo, visto desde todo punto de vista, es transformador. Puede ser transformador en la vida de las familias, y es un tiempo que honra al Señor. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Ya estamos convencidos. Bueno, no solamente es importante hacerlo, sino también la forma. Porque si no se tiene en cuenta la forma, puede suceder que caeremos en una rutina y se convertirán en tiempos aburridos, pesados, y donde usted ve a todos los miembros de la familia tratando de soslayar. Y esa no es la idea bajo ninguna circunstancia. El espíritu que debemos tener debe ser, por un lado, un espíritu de gozo, de entusiasmo, y por el otro, un espíritu de respeto, porque es al Dios 3 veces santo, el soberano del universo, al que nosotros estamos adorando. Así que es una combinación de temor y gozo y regocijo. El Salmo 2, capítulo 11 dice: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Es una figura como extraña, ¿verdad? Alegraos con temblor. Hermanos, si es que nuestras actitudes enseñan a nuestros hijos muchísimo más que nuestras palabras. Si nosotros no fallamos un solo día en hacer el devocional familiar, pero lo hacemos como un fastidio o como una carga, posiblemente el postrer estado sea peor que el primero. Es como cuando le decimos a nuestros hijos lo importante que es congregarse en el día del Señor, y después por cualquier quítame esta paja no venimos. Es similar. Nosotros le decimos a ellos: es importantísimo, pero sucedió algo, X cosa, y yo no voy a ir hoy, yo me siento como... Entonces los hijos dicen: oh, pero se dice que es importante, pero no es tanto. Nuestros hijos deben ver el deseo que tenemos de este tiempo. Estoy convencido, mis hermanos, que mucha de la rebeldía de los hijos de padres cristianos es causada por la incoherencia entre lo que decimos creer y lo que mostramos creer. No estoy diciendo que todos los hijos rebeldes
es por la falta de coherencia en la vida de sus padres. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es muy común ver a hijos de padres cristianos apartarse del evangelio, rechazar el evangelio, porque ellos no ven unidad entre lo que sus padres proclaman y entre lo que sus padres viven. Usted determina que tal hora en el día es el momento en que se va a tener el tiempo de adoración familiar. Y usted está fajado, llega de la casa, está fajado con la computadora revisando algunas cosas de último minuto, y uno de los hijos se recuerda: papi, pero ya es hora del devocional. Y usted dice: ay, sí, vamos. Usted no ha dicho nada y ha dicho mucho. No ha dicho nada y ha dicho mucho. Es como, wow, esta carga. No, mi hermano, si es una carga, entonces tú le vas a decir a tus hijos que adorar a Dios es una carga. Y hermanos, no debe ser una carga, debe ser un deleite. Y eso debe verse en nosotros. Así que el espíritu, la actitud con la que nosotros lo hacemos es importantísimo. Hablemos un poquito acerca de la forma correcta. La forma correcta. Hermanos, lo primero que quiero decir es que el tiempo de devoción familiar, o como le llaman muchos, culto familiar, no es un culto de la iglesia. Hay hermanos que tienen devocionales familiares que lo único que falta es recoger la ofrenda. O sea, ellos quieren hacerlo todo. De casualidad no hay avisos. O sea, no, es algo espontáneo, es algo en tu hogar. Tienes que quitarle esa solemnidad, como todo tiene su lugar. Hermanos, no es lo mismo un sermón aquí que una charla con el mismo tema en el colegio. Ni siquiera eso es lo mismo, el mismo tema, pero no es lo mismo, porque son contextos diferentes. En la charla yo me tomo algunas libertades que aquí no me atrevo. Bueno, en la casa no es un culto. Ahora vamos a pedir al hermanito fulano, el hijo de 8 años, al hermanito fulano que lea las escrituras. No, ¿qué hermanito? Ese es mi hijo, a fulanito. Así que eso es lo primero, porque si usted lo hace muy formal y aburrido, entonces la imagen, la idea que le va a dar a los hijos, esto va a ser totalmente contraria a lo que nosotros quisiéramos. Así que no hay que seguir la liturgia del culto. El padre no tiene que dar un sermón. Quizás por eso es que hay padres que sienten que no tienen la capacidad de hacer un devocional. Pero ¿cómo que tú no tienes la capacidad? No es a predicar que tú vas, es a hablar, a comentar las escrituras. ¿Tú tienes la capacidad de hablar? Sí, tú puedes hacerlo. Y aún no tengas la capacidad de hablar, hasta por señas puedes hacerlo. Puedes hacerlo. En algunas ocasiones estaremos leyendo las escrituras consecutivamente. En otras ocasiones leeremos porciones largas, a veces porciones cortas. En algunas ocasiones tomaremos un libro específico para seguir, o algún libro de devocionales ya preparados. Va a depender, mis hermanos. La forma va a estar determinada por las necesidades de la familia. Tú puedes estar estudiando Romanos y resulta que tú estás preocupado porque estás viendo en tus hijos una tendencia a ciertas prácticas o aún a ciertos pecados de su corazón. Y los próximos 3 capítulos de Romanos que tocan no tratan eso. Tú no tienes que sentirte amarrado. Tú paras Romanos y tú empiezas a buscar los textos de las escrituras que hablan acerca de lo que tú quieres trabajar con tus hijos. Y entonces tú empiezas a hablar de eso. Cuando terminen eso y eso se corría, pues tú vuelves y tomas Romanos, por decir algo. Es fundamental que le hablemos en un lenguaje sencillo y entendible. Nuestros hijos, no podemos hablarle a niños pequeños como si fueran adultos. Debemos esforzarnos para que ellos nos entiendan, hermanos. Es vital. Sin entendimiento no hay conocimiento, no hay crecimiento. La palabra no es viva y eficaz porque se traspasa por ósmosis. Usted la menciona y la palabra penetra. No es así que funciona. Para que la palabra haga efecto, tiene que ser entendida. Hermanos, mire, usted puede decir cosas sublimes de la palabra de Dios,
Pero si lo dice con una terminología que el que lo escucha no lo entiende, no le va a hacer ningún efecto. Tiene que ser entendible. Pregúntenle, después que ustedes lean, ¿entendiste? ¿Qué tú entiendes por esto? Debemos estar seguros que si ellos no entienden, no es por la profundidad del concepto, que sea por la profundidad del concepto y no porque nosotros no hemos sabido explicarlo. Porque a veces no entienden y decimos, es que son pocos espirituales. Bueno, eso es fácil decirlo, pero puede ser que tú se lo explicaste de una manera que no es muy fácil que alguien lo entienda. Debemos tratar de ser claros, fluidos. Acostumbre a sus hijos a preguntar en medio del tiempo de adoración familiar. Recordemos la parábola del sembrador. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió con una de los terrenos donde cayó? Bueno, dice la parábola que la palabra cayó en un lugar donde no era entendida y por eso no dio frutos. En un terreno el diablo quitó la palabra, en otro terreno la palabra fue ahogada, pero en otro terreno la palabra no se entendió, y si no se entendió es imposible que dé frutos. Por otro lado, aunque el padre es el responsable final ante Dios, esto no significa que el padre debe hacerlo todo. No hay ningún problema. Vuelvo y decimos, no estamos en la iglesia. La madre con el padre presente puede traer en algún momento algo. Y aún los hijos, sus hijos van creciendo. Y en algún momento determinado a su hijo de 10, 11, 12 años, usted le puede decir, mijo, a mí me gustaría que mañana de la lectura que toca, tú la leyeras de antemano y dirijas el devocional y nos digas qué tú sacaste de ahí. Los hace sentir parte de la familia. Usted no es el profesor, el maestro único. Y hay una interacción que es útil. Y hermanos, reiteramos, hay que tratar de hacerlo con entusiasmo. Cuando sus hijos están pequeños, usted está hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted se imagina? Y entonces cada día usted repite lo de la fiesta de los tabernáculos. Miren, busque una sábana y póngala entre varias sillas y métanse abajo. Sí, con sus hijos de 3, 4, 5, 6 años. Y ahí ustedes tienen devocional abajo de una sábana metido. ¿Y qué pasemos aquí? Tú ves, era en tiendas así que había que estar 7 días. Dramatice, invente. Que se le ocurran cosas que les llame la atención y que haga que sea entretenido escuchar y recibir la palabra de Dios. Debe haber un entusiasmo. Recuerdo haber leído de una hermana que acostumbraba a enseñar, era una hermana ya mayor, acostumbraba a enseñar a las hermanas jóvenes acerca del tiempo de altar familiar, y que en una ocasión fue a Pensilvania y allí se topó con una hermana de la iglesia que le dijo que su hija adolescente no quería participar de los devocionales. Así que esa noche estaban juntos y esta señora visita fue donde la hija a la habitación y le dijo, tú puedes participar con nosotros. Y la señora dirigió el devocional. Ella por educación fue y se sentó al lado. Y mientras ella estaba ahí leyendo, y leía ella y leía el otro, y tenían oraciones alternativas, la joven estaba sorprendida, porque por primera vez en su vida estaba viendo un tiempo de adoración familiar dinámico. Luego ella lo invitó a una charla que iba a dar en la iglesia a las damas acerca de ello. Y la joven se apareció con amigas de ellas no creyentes. Al final, ella dijo algo que quizás no fue la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? No estamos usando aquí la manera. Pero la expresión de ella fue la siguiente: si tú y papá van a orar de esta manera, me voy a quedar en el tiempo de culto familiar. Lo que yo no puedo sufrir, dice esta joven, es esa sarta de palabras secas y estas viejas frases que repetís una y otra vez y que siempre son las mismas. Uy, yo creo que no estuvo bien de ella expresarse así, pero no nos perdamos en eso. Fue una forma de decir, es que ya yo sé lo que ustedes van a decir, es lo mismo todo. Y hermanos, la Biblia no es lo mismo todo. La Biblia es rica en variedad. Alguien dijo lo siguiente: trata de ser creativo. Y oigan esto, lo que dijo alguien: es casi un pecado aburrir a alguien cuando estamos enseñando la Biblia. Uy,
¿Ustedes están oyendo? Dice, es casi un pecado aburrir a alguien cuando estamos enseñando la Biblia. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos esto no estamos bien representando al autor de las Escrituras. Por otro lado, debemos ser tiernos pero firmes al tener el tiempo de adoración familiar. Vemos en las Escrituras cómo el proverbista enseña específicamente a los hijos lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Y muy frecuentemente utiliza una palabra tierna, hijo mío, hijo mío. No es todo, haga tal cosa, haga aquello. No, pero hay cosas en las que no se puede transigir. Joel Picky cuenta que con frecuencia su padre les decía a él y a sus hermanos con lágrimas en los ojos, hijos, no me puede faltar ninguno de vosotros en el cielo. Y luego les decía, les permitiremos, oigan esto, él le decía a sus hijos, esto es un ejemplo de tierna firmeza, él le decía a sus hijos, mis hijos, les permitiremos todos los privilegios que una Biblia abierta nos permita. Pero si les decimos que no, deben saber que fluye de nuestro amor. A veces nuestros hijos, cuando le decimos que no a algo que anhelan mucho, piensan que Dios creó a los padres para complicarles la vida. No. Padres piadosos van a tener que decir no a una cosa donde los hijos quieren desesperadamente que sea así. Pero allí están las Escrituras. Así que cuando nos acercamos en este tiempo, es un buen tiempo para hablar y conversar. Y si Dios nos dio la responsabilidad es porque podemos. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un predicador, solamente un cristiano responsable que está dispuesto a asumir el rol que Dios le ha dado. Es un tiempo tan propicio para tratar asuntos de la familia. Cuando se lee una porción específica y suponga que usted nota en sus hijos, en alguno de sus hijos envidia, y usted llega a una porción, debe ser algo natural que en el seno familiar, padre, madre, hijos, usted diga, ¿cómo se aplica eso en nuestras vidas? Y si fulanito no se da por enterado, uno decirle, fulanito, ¿cómo tú ves eso? Y si fulanito viene con una respuesta técnica, usted preguntarle, y cuando tú haces esto, ¿tú no crees que tú estás quebrantando eso? Algunos dirán, delante de los hermanos, es que usted no lo está amonestando, están hablando. Los está acostumbrando a todos a ventilar sus vidas como familia, el uno delante del otro, no para aplastarlos, sino para ayudarnos como familia a salir adelante. Es un tiempo genial para eso. ¿Quiénes deben de participar? ¿Cuáles miembros de la familia deben participar? Todos, hermanos, no debe ser opcional. Pastor, lo que pasa es que ya yo tengo un hijo de 18 años y ya usted sabe, ya alcanzó la mayoría de edad y él no quiere participar. Ay, qué lástima. Debe participar. Pastor, pero ya cumplió 19 y sigue sin querer participar. Bueno, pero debe participar, está bajo tu techo. Debe participar. Puede ser que llegue un momento donde las cosas cambien y entonces uno tiene que sentarse a evaluar cada caso particular. Pero mientras tanto, en lo que el caso se averigua, deben participar todos en el tiempo de adoración familiar. Y no es solo que asistan, sino que lo hagan adecuadamente. Yo creo que una de las cosas en las que muchos padres hoy, como influencia de la cosmovisión reinante, hacen mal, es que se olvidan de trabajar con las actitudes. Y uno lo ve a veces aquí en la iglesia, pero no en esta iglesia, en todas las iglesias. Uno ve a veces muchachos sentados ahí, que ellos están ahí, pero ellos quieren que todo el mundo sepa que ellos están ahí obligados. Y los himnos se cantan. Bueno, pastor, pero ya yo no puedo más de ahí. Sí, tú puedes más de ahí. No, tú no puedes amargarle la vida a los otros. Tú tienes derecho a no estar de acuerdo, no hay problema, pero tú tienes que hacerlo de buena gana, porque el Señor te colocó en esta familia y en esta familia se adora a Dios. Entonces, puede ser complicado, pero eso no se enseña cuando son adolescentes, eso se empieza a enseñar cuando están pequeños. Tienen que participar. Y si llegan visitas,
Ah, bueno. Yo he escuchado en varias ocasiones, oye, en el mismo momento que íbamos a tener el tiempo de altar familiar, llegó alguien. ¿Y qué sucedió? No se hizo. No. Ay, miren, venga, que en este momento tenemos un tiempo aquí como familia, usted lo involucra. La próxima vez o llama y avisa, o quizás le guste y vuelve al otro día. Pero en la mayoría de los casos puede ser alguien que uno lo involucre, porque no debemos permitir que las visitas quiebren un momento tan importante. ¿Y qué con respecto al tiempo? ¿Cuándo debemos hacerlo? Hermanos, cada familia tiene sus itinerarios y sus agendas particulares. Hay familias que lo pueden hacer y que son matutinas, y lo pueden hacer tempranito en la mañana antes de que todo el mundo se vaya al colegio. Las hay, yo no los entiendo, pero las hay, porque a esa hora de la mañana yo creo que hablaría en lenguas. Pero hay familias que no solamente los padres se acostumbran a levantarse tempranísimo, sino que los hijos se acostumbran a levantarse tempranísimo y están despiertos. Y la verdad, eso es genial. Eso es genial. Hay otros que no, que lo hacen después de almuerzo. Hay otros que lo hacen después de cena, antes de cena. Hermanos, no hay un momento específico predeterminado por Dios, pero ustedes como familia deben de fijarlo. No deben dejarlo al azar. Ustedes saben cuándo no debe hacerse. Nunca debe hacerse cuando aparezca la oportunidad, porque esa oportunidad nunca aparece. No, nosotros lo tenemos pendiente y en cada día cuando vemos que aparece la oportunidad, entonces le hacemos. Bueno, déjame profetizarte, no lo hacen regularmente. ¿Por qué no? No es algo que se ponga allí como si hay posibilidades. No, eso es algo que hay que agendarlo y respetarlo. ¿Y saben qué? Cuando los hijos crecen, las cosas se complican. Cuando están pequeños, usted hace el horario, usted ni le pregunta. A ese horario, cuando usted tiene hijos de 7, 8, 9 años, usted no le pregunta, usted que maneja la agenda. Ahora, cuando ya sus hijos tienen 16, 17, aquel está en clase de inglés especial, aquel tiene clase de música, el otro está en el equipo de fútbol. Usted no va a decir, no se pueden inscribir en nada de eso, porque a las 4 de la tarde es el tiempo de... No, eso sería, sería falta de sabiduría. ¿Saben qué? Puede ser que usted tenga que hacer una agenda donde el lunes se haga a las 8 de la noche, el martes después de comida, el miércoles a las 6 de la tarde. Sí. Haga un horario, pégalo en algún lugar, pónganse de acuerdo todos y haga a todos sentirse responsables de acordarlo, porque es algo que va a beneficiar a la familia. Todos deben velar porque se cumpla. Y es importante que sea consistente. Es mucho mejor tener tiempos diarios cortos que tiempo más largo cada 2 o 3 días. Es mejor tener tiempos cortos, diarios. Alguien escribió, la adoración en familia nos provee del maná que cae cada día a la puerta de la tienda y que mantiene viva nuestras almas. Es como el maná. Usted lo tiene cada día y cada día alimenta el alma de toda la familia. Y todos en la familia deben respetar este tiempo. Eso significa tratar de eliminar las interrupciones y las distracciones. ¿Saben qué significa eso? Que posiblemente en la época en que vivimos, cuando nosotros criamos, no tuvimos que hacer eso. Ustedes van a entender por qué ahora, porque no existía esto. Pero posiblemente usted dice, ok, 8 de la noche, 7 de la noche, tiempo de adoración familiar. Usted busca una canastica, celulares aquí. Porque si no, anda cada miembro de la familia y en medio del tiempo de alabanza familiar, cada integrante recibe una llamada. O si no, vamos a orar. Y antes de orar, chequeando el WhatsApp o las cosas que se chequean ahí. No quiero ni decir nada para no sonar atrasado, porque esto va tan rápido que hoy algo está bien y ya mañana no. Y nada más los jóvenes aquí saben cómo es que va todo, al ritmo que va. Pero hermanos, hay que evitar distracciones y hay que ser consistente. Pastor, ¿y por cuánto tiempo? Bueno, va a depender muchísimo de las edades de los hijos. Si usted tiene hijos pequeños, 5, 6 años, y usted hace todos los días un devocional de media hora, posiblemente usted está esperando demasiado. A esa edad, no. Ustedes recuerdan cuando Jacob y Esaú se iban a encontrar
que se encontraron y Esaú quería que se fueran juntos. Dice, no, que yo tengo niños pequeños aquí, no pueden llevar ese ritmo. Hay que tener cuidado con ellos tienen un ritmo diferente al nuestro. Bueno, hay que ser sensible a las necesidades de cada miembro de la familia. Por eso una persona dijo que la adoración en familia sea corta, sabrosa, sencilla, tierna y celestial. ¿Qué les parece? La descripción perfecta. Que la adoración en familia sea corta, sabrosa, sencilla, tierna y celestial. Ahora, ¿usted quiere saber, mi hermano, si usted está siendo demasiado largo o demasiado técnico o demasiado aburrido? Pregúntele a la esposa, pero no bajo amenaza. Porque a veces nosotros le preguntamos a la esposa, mi amor, dime, ¿y qué tú crees? ¿Estás aburrido? Ay, mi amor, está aburridísimo. Esas son las cosas tuyas, pero tú lo acabas de preguntar. A veces nosotros preguntamos a personas, pero esas personas saben que tienen que responder con mucho cuidado. No, pregúntele a su esposa. Generalmente ellas nos van a decir, porque generalmente tienen el corazón y el espíritu de los hijos. Mi amor, es que tú estás siendo demasiado técnico. Aquí llegamos al capítulo 2 de Filipenses. Y aquí nosotros vemos la kenosis. ¿Qué fue? Mi amor, pero eso es algo que se ha hablado en la iglesia muchísimo. Ellos deben de haberlo entendido. Y la esposa quizá ni siquiera sabe lo que es. Entonces, hermanos, eso es importantísimo, importantísimo. ¿Cuáles son los elementos que debemos haber? Bueno, debe haber lectura de las escrituras, como decíamos, libros, porciones. Y es interesante que cada participante que sepa leer lleve su Biblia. Usted tiene un niño de 6 años que ya salieron aquí en ya sé leer. Cómprele una Biblia. Ok, vamos chicos todos al tiempo de adoración familiar. Y ahí va su niño de 6 años con su biblita. Que tenga su Biblia. Un sentido de pertenencia, un sentido de que yo soy parte de este grupo. No solamente lo que papi dice en un libro que tiene allí que yo no sé. No, él tiene el suyo. Cánticos. Los cánticos son un medio excelente para alabar a Dios. Dice el Salmo 101: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría. Hermanos, casi a todos nos gusta cantar. Casi a todos, independientemente de que entonemos o no. Y eso no es importante en el seno familiar. No es importante. Es útil quizás tener himnarios o libritos de cánticos escritos para que los que saben leer también puedan cantar. De lo contrario, lo que va a suceder es que cantaremos siempre lo mismo. Y ya los muchachos dicen, va a volver a cantar el mismo corito que cantamos siempre. No, varíelo. Oración, es importante que haya oración. Oración breve. Las oraciones largas, hermanos, pueden ser canzonas para los hijos y causan más mal que bien. Una cosa es usted en su habitación solo, usted ore como usted quiera, pero cuando está haciendo el devocional familiar, trate de orar brevemente y al punto. Me encanta lo que dice Joel Bickey. Él dice: no enseñes en tus oraciones, Dios no necesita ser instruido. Enseña con los ojos abiertos y ora con ellos cerrados. Usted ha visto a esos hermanos que orando citan mucho la escritura. No estoy diciendo que está mal citar la escritura, pero a veces se cita la escritura orando y es una instrucción. Usted acaban de leer algo y entonces usted va a orar por sus hijos y sabe que hay un problema de mentira. Y Señor, tú sabes que tu palabra dice claramente que los mentirosos no van a entrar, pero tú lo acabas de leer. ¿Tú se lo estás diciendo a quién? Ya lo acaban de leer. Díselo con los ojos abiertos. Señor, líbranos a cada uno de nosotros aquí de no caer en ese grave pecado. Es algo totalmente diferente. Por otro lado, debe ser natural, sin afectación. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, yo sé que estamos hablando del culto familiar, pero es para que ustedes me entiendan. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de algún tipo de iglesia donde las emociones son muy importantes, es que yo he estado a veces mirando así de lejos y entonces el culto está en su buena y tanto
Según ellos, el Espíritu está ahí manifestándose, pero entonces ya salen afuera, se beben un vaso de agua, hablan, se ríen, y entonces entran y no vienen entrado y ya otra vez están que el Espíritu lo toma. Entonces tú dices, oye, pero esos cambios están como... hay cierta afectación que uno dice, ahí como que no hay mucha genuinidad. Recuerdo una ilustración que vi por allí. Está el padre sentado en su asiento, leyendo, y el hijo se acerca y le dice: oh padre, ¿tú crees que tú me puedes comprar un helado, bendito padre? Y el papá lo mira y dice: oh, ¿y qué fue lo que te dio, mi hijo? ¿Por qué tú me hablas así? Digo, no sé, yo veo que hacía que tú le pedías a Dios, así que yo pensé que si yo te lo pedía así, tú me lo ibas a comprar. Entonces hay hermanos que están, ok, aquí muy bien, y vamos a orar. Oh Señor. Y tú dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estábamos hablando aquí de lo más tranquilo? No, hermanos, eso no parece natural. Hay que tener respeto. Es el soberano, pero natural. Y variado. ¿Ustedes no les pasa que hay personas que cuando cierran los ojos y dicen vamos a orar, usted en su cabeza repite lo que ellos van a decir? Hermanos que siempre empiezan igual: bendito Señor y Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, miren, es muy fácil caer en eso. Todos podemos hacerlo y posiblemente muchos de nosotros hayamos caído. El antídoto es: deténgase un poquito y piense antes y trate de pensar en terminología bíblica diferente a la que usted usa siempre. Si usted siempre se refiere Padre nuestro que estás en los cielos, entonces no está mal que diga Padre nuestro que estás en los cielos, pero no siempre. Ustedes saben todas las cosas que usted puede decir al Señor. Refiérase a Él de diferentes maneras. Haga el ejercicio, porque así usted indirectamente le enseña también a sus hijos a orar. Y hay muchas cosas por las que nosotros podemos orar. Pedirle a Dios que aplique lo aprendido en nuestras vidas. Confesar. Ustedes saben lo bueno que es cuando como familia tenemos una porción y el propio padre, que es la cabeza del hogar, han estado hablando del temor a los hombres, cómo se debe temer a Dios más que a los hombres, y el propio padre delante de sus hijos diga: y Señor, yo te pido que tú me perdones, porque siendo enfrentado con tu palabra me he dado cuenta que en el trabajo yo le he tenido temor a mis jefes y no le he predicado la palabra como debiera. ¿Qué efecto usted cree que causen sus hijos? No es de que, ay, pero papi sea hipócrita. No, es como, wow, pero papi también tiene dificultades. Sí. Y es lo suficientemente humilde para decir delante de sus hijos: yo he pecado. Y decirle a los hijos: hijos, oren por mí, porque yo quiero hablarle al jefe. ¿Ustedes se dan cuenta cómo eso va incrementando la unidad familiar y el preocuparse los unos por los otros? Acciones de gracias por lo recibido de la mano del Señor, por las necesidades de la familia. Uno de sus hijos de 8 o 9 años dice algo que le preocupa, que quizás para nosotros como adultos no sea la gran cosa, pero él le preocupa. ¿Qué ustedes creen que va a suceder cuando hablan de eso en el tiempo de adoración familiar y luego a la hora de orar el papá ora por eso, por ese joven, y ayuda a fulano en esta situación? Wow. Situaciones que nosotros podríamos calificar de muchacho, que objetivamente hablando no son trascendentales, pero para ellos son muy importantes. Usted ora por eso, porque Dios tiene control de lo importante y de lo menos importante. Usted le está traspasando ejemplo. Y eso nos lleva al último punto, y con esto concluimos. Un elemento indispensable, mis hermanos, es el ejemplo. Nosotros podemos, como habíamos dicho, tener el tiempo de adoración familiar sin fallar nunca, pero no olvidemos que es un medio. Hermanos, lo que estamos hablando no es un fin en sí mismo. Lo que estamos hablando es de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Dios es que puede abrir sus ojos y transformarlos. Dios es que puede hacerlos entender el Evangelio. Pero el tiempo de adoración familiar es solamente un instrumento que Dios puede usar para mostrarse a nuestros hijos, para mostrar su pecado, para mostrar su necesidad de arrepentimiento, para mostrarles su necesidad de un Salvador, para mostrarles la necesidad de Cristo. Y nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Y ustedes saben cuál es uno de los ejemplos más importantes que nosotros poseemos como padres.
nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios. Porque nuestros matrimonios les predican a ellos un mensaje que los atrae o los aleja. Aquellos que tienen la bendición de tener a papá y mamá en su casa. Tristemente hay muchas familias monoparentales. Pero aquellos que tienen la bendición de tener a su papá y su mamá en casa y que son cristianos los dos, es interesante preguntarse, ¿nuestra relación matrimonial atrae a nuestros hijos al evangelio o los aleja? Y los va a atraer cuando el evangelio es vivido y practicado como matrimonio. Ese es un ejemplo impactante. Cuando los padres predican una cosa y hacen lo opuesto y no piden perdón a sus hijos, convierten el evangelio en irrelevante y convierten al mundo en atractivo. Porque los hijos perciben lo que realmente amamos, no lo que decimos que amamos, lo que realmente amamos. Alguien dijo, William Farley, en su libro Paternidad energizada por el Evangelio, dice lo siguiente: cuando los padres practican lo que ellos enseñan, Dios les da la autoridad moral ante los ojos de sus hijos. Dios apoya. Y luego dice lo siguiente: la paternidad es la más importante posición de liderazgo en la iglesia y el ejemplo es también el primer principio de la paternidad. Así que no es solamente tener el tiempo de altar familiar, sino es ese tiempo de exponernos a nuestros hijos y que luego nuestros hijos vean en el resto de la semana que lo que nosotros hablamos y decimos en ese tiempo es algo que estamos batallando por implementar, por poner por obra. Así que, hermanos, y con esto concluimos, al igual que con el tiempo de devoción personal, con el tiempo de adoración familiar, debemos tratar de ser disciplinados, pues de lo contrario podríamos estar poniendo en peligro nuestras almas y la de nuestros hijos. Que el Señor ponga en nosotros el espíritu de Josué, donde dijo: ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si tenemos ese corazón y ese anhelo y aún esa obsesión de mostrar a Cristo a nuestros hijos en todos los medios habidos y por haber, muy posiblemente Dios nos va a bendecir obrando en ellos. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos que sean salvos, son de aquellas oraciones que hacemos totalmente seguros que estamos orando conforme a su voluntad. Usted sabe la cantidad de oraciones que nosotros hacemos que no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Cantidad de oraciones que no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Cuando usted ora por la salvación de sus hijos, usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le da el privilegio de modelar a Cristo y a su evangelio delante de ellos. El tiempo de adoración familiar es un tiempo de comunión con los suyos, entre los esposos y entre los hijos, que Dios puede usar de una manera que posiblemente nosotros no logramos entender. Así que el Señor nos ayude.